Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre un concepto nuevo que son las potencias. El objetivo de lo que vamos a comenzar a trabajar ahora es poder estudiar la unidad de potencias y raíces, donde vamos a hablar sobre la multiplicación y división en un proceso de formar potencias de base natural y exponente natural de distintas formas, y aplicar sus propiedades en la resolución de problemas aplicados a la vida diaria. Hay ciertas cosas o conocimientos previos que yo tengo que tener como base antes de empezar a trabajar, y es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. El concepto de potencia, cómo calcular una potencia y las propiedades básicas y regularidades que tienen estas potencias. Primero comencemos recordando qué es una potencia. Cuando uno habla de la potencia es una abreviación. Entonces hay que recordar otras abreviaciones que nosotros conocíamos desde antes. Por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 2. Esto es igual a, se puede abreviar el 2, la cantidad de veces que aparece, y tengo 1, 2, 3, 4 veces. Por lo tanto, yo puedo abreviar una suma iterada como una multiplicación. Teniendo claro que puedo abreviar algunas operaciones, vamos ahora a explicar qué es lo que es la potencia. Entonces, la potencia es una abreviación, pero ya no es de una suma, sino que es una abreviación de una multiplicación iterada, en la cual tengo una cierta cantidad de factores que se están multiplicando entre sí. Estos factores son iguales, y lo voy a escribir en esta nueva notación, en la cual voy a anotar en grande el factor que se repite, y en pequeño arriba de ese factor voy a anotar la cantidad de veces que aparece el factor. Para calcular el valor, lo que tengo que hacer es multiplicar. 3 por 3 son 9, 9 por 3 27, y 27 por 3 son 81. Identificamos los nombres. El factor que se repite se llama base. La cantidad de veces que aparece el factor, que nosotros vamos a hablar de elevado, va a llamarse exponente. Cuando anoto los factores que se están multiplicando, estoy anotando su desarrollo, y cuando calculo a qué equivale ese resultado, estoy hablando de su valor. Entonces, dijimos que la multiplicación es una abreviación de una multiplicación iterada, una multiplicación donde se repiten los factores, donde los factores son iguales, donde identificamos la base, que es el factor que se repite, y el exponente, que es el número de veces que se repite el factor. Teniendo en claro eso, estamos en condiciones de poder identificar la base, el exponente y el valor de diferentes potencias. También es importante que hablemos de cómo se lee una potencia. Una potencia se puede leer diciendo la base elevado al exponente. Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura, que después vamos a grabar otro video explicando específicamente dos de ellas, es decir al cuadrado cuando el exponente es 2, al cubo cuando el exponente es 3, a la cuarta cuando el exponente es 4, a la quinta cuando el exponente es 5, y así sucesivamente en ese orden. Entonces, en este caso, 2 elevado a 3 tendría como base el 2, como exponente el 3. El desarrollo sería escribir el factor que se repite, que es la base, multiplicada para que aparezcan tres factores. Por lo tanto, sería 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Hacemos lo mismo con el 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 sería base 5, exponente 2, y su desarrollo sería 5 por 5, que nos da 25.
El 3 elevado a 5, estamos hablando de una base 3, de un exponente 5 y de un 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que nos daría 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 son 81 y 81 por 3 son 243. 7 elevado a 3, la base es 7, el exponente es 3 y se puede escribir como 7 por 7 por 7, que nos daría 343. Y por último tenemos el 11 elevado a 2, que sería 11 por 11, que nos da 121. Recordamos que hay ciertos exponentes que tienen nombres particulares y que incluso los vamos a ocupar después en otro tipo de cálculos, que son el exponente 2, que vamos a llamar al cuadrado, y su justificación va a estar precisamente por su relación geométrica con el área de un cuadrado, en la cual el cuadrado tiene sus lados iguales, por lo tanto su área es lado por lado, pero los dos son iguales, entonces me va a quedar la expresión de la base elevada a 2 y por eso la asociamos al cuadrado. Y el otro exponente que es muy importante poder tenerlo en claro es el exponente 3, que le vamos a llamar al cubo, y también está relacionado con geometría. En este caso está relacionado con el volumen de un cubo donde todas sus aristas tienen la misma medida. Por lo tanto, yo voy a multiplicar largo por ancho por alto, pero como las tres medidas son iguales, me va a quedar la base elevada a 3. Y es por eso que el exponente 3 se dice al cubo. Entonces, siguiendo con lo que estábamos haciendo antes, ¿cómo calculamos el valor de una potencia? Realizamos su desarrollo, en este caso 2 elevado a 5 o 2 a la quinta, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Multiplico 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16 y 16 por 2 son 32. 4 elevado a 3, 4 al cubo, es 4 por 4 por 4, 4 por 4 es 16, 16 por 4, 64. Menos 5 elevado a 3 o menos 5 al cubo. Cuidado, aquí hay que ser súper precavidos porque tenemos un número que en su base es negativo. En estos casos, cuando yo tengo bases negativas o bases con fracciones, es muy importante que esté el paréntesis. Si el paréntesis no se encuentra en nuestro ejercicio, la potencia está elevando solo el número y no al signo, y esto nos cambia el valor. En este caso sería menos 5 por menos 5 por menos 5. Multiplicamos de forma normal, 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Para analizar el signo, nosotros tenemos la regla de signo, pero recuerden que la regla de signos es para solo dos factores. En este caso, como tengo 3, tengo que tratar de extrapolar esa regla y hacer parejas y multiplicar menos por menos me da más, y ese resultado más por el último menos que me quedaba solito, me da más por menos, me da menos. Por lo tanto, mi resultado es menos 125. Lo mismo va a ocurrir ahora en el menos 9 al cuadrado o menos 9 elevado a 2. En este caso, nuestro factor que se repite es menos 9. Es importante volver a recalcar la importancia del paréntesis. Y en este caso nos cambiaría incluso el valor si no estuviera ese paréntesis. Y multiplico normal, 9 por 9 me da 81. Y después me fijo en la regla de signos, menos por menos me da más. Por lo tanto, 81 positivo. Menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 sería menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Multiplico normal, 1 por 1 siempre me va a dar 1, por lo tanto mi resultado es 1. Y ahora me fijo en los signos. Armo parejas, menos por menos y menos por menos. Me van a quedar menos por menos me da más. Y si multiplico los dos más que me dan como resultado, más por más me va a dar más, por lo tanto me da positivo. De lo anterior, vamos a tratar de tener los cuidados y identificarlas con la siguiente tabla, pero aquí a propósito tenemos ejercicios con negativos y con fracciones para que podamos recordar cómo se hace y podamos utilizar todos los conocimientos previos que poseemos hasta el momento. En este caso, por ejemplo, tengo menos 1 elevado a 3, donde la base es menos 1, el exponente es 3. Su desarrollo sería menos 1 por menos 1 por menos 1.
Dijimos que 1 por 1 siempre da 1, así que mi resultado es 1. Me tengo que fijar en los signos. Menos por menos me da más y más por menos me da menos. Por lo tanto, mi valor es menos 1. Menos 7 elevado a 2, base menos 7, exponente 2. Entonces me queda menos 7 por menos 7. Multiplico normal, 7 por 7, 49. Y me fijo en mi regla de signos. Menos por menos me da más. Por lo tanto, sería 49 positivo. 12 elevado a 3 es 12 por 12 por 12 y me da 1728. Un tercio como base, 3 como, que sea un medio como base, 3 como exponente, sería un medio por un medio por un medio. Y aquí volvemos a recordar lo que hemos trabajado anteriormente, la operatoria con fracciones. Cuando yo multiplico fracciones, lo que tengo que hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, para calcular el valor de esta potencia, voy a multiplicar 1 por 1 por 1, me da 1. Y en el denominador voy a multiplicar 2 por 2 por 2, que me da 8. Y tengo mi resultado. Aquí vamos a hacer alusión a una regla que nos va a ayudar a resolver cuando tengamos estos signos negativos en nuestra base, sin la necesidad de ir armando parejas y buscando el resultado, sino que lo que hacemos es generalizar. De acuerdo a los ejercicios expresados anteriormente, podemos llegar a la siguiente conclusión: que si yo tengo una potencia a elevado a n, donde a es la base y n es el exponente, yo voy a saber el signo del resultado o del valor si yo analizo de la siguiente forma. Si la base es positiva, su exponente sea par o impar, el resultado siempre va a ser positivo. La justificación está porque más por más siempre es más, por lo tanto no voy a tener problemas con esa parte. Pero cuando la base sea negativa, ahí sí tengo que ser muy cuidadoso en lo que estoy haciendo, porque cuando la base es negativa, necesito analizar sus exponentes. Recuerden la regla de signos. Armábamos parejas. Cuando eran par, es decir, se armaban las parejas justas, me quedaba más por más, entonces después multiplicaba todos los signos más y siempre me iba a dar positivo. Por lo tanto, cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Pero, si recuerdan en los ejemplos anteriores, cuando el exponente era impar, al agrupar los signos menos, las parejas me daban positivas, pero siempre me quedaba un menos solito. Y ese menos transformaba todo lo positivo anterior, lo transformaba en negativo. Por lo tanto, cuando la base sea negativa y el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. Teniendo en consideración eso, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, menos 3 elevado a 3 o menos 3 al cubo sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Multiplico normal, 3 por 3 por 3 me da 27. Y después analizo los signos. Menos por menos me da más y más por menos me da menos. Por lo tanto, el resultado de mi ejercicio es menos 27. Puedo saltarme todo este procedimiento y anotar de inmediato el resultado si yo analizo su base, que en este caso es negativa, y analizo su exponente, que en este caso es impar. Por lo tanto, al tener una base negativa y un exponente impar, yo sé que su resultado es negativo. Entonces, puedo saltarme todo el desarrollo que acabo de hacer y anotar de inmediato menos 27, porque yo sé el cálculo de 3 por 3 por 3 y lo único que tengo que fijarme es que como la base era negativa y el exponente era impar, el resultado tiene que ser negativo. Estas estrategias también son muy buenas para descartar alternativas cuando tenemos preguntas de alternativa y buscar cuál es la alternativa más adecuada para usar en cada caso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ejercicio donde tengo una base que es negativa y analizo su exponente y tengo que buscar entre las alternativas su valor, si tengo un exponente par, elimino todas las alternativas negativas porque sé que al tener un exponente par el resultado es positivo. De la misma forma, si tengo un exponente impar y la base era negativa, elimino todas las alternativas que tienen valor positivo porque yo sé que al ser el exponente impar y la base negativa tiene que darme un resultado negativo. Esas son buenas estrategias para poder agilizar nuestros tiempos, sobre todo pensando en evaluaciones de tipo estandarizadas como son el CIMSEL, la PSU o el diagnóstico integral de aprendizajes que aplica el Ministerio de Educación. Pero hay que ser muy, muy, muy cuidadoso
¿Por qué? Porque es muy importante, como lo dijimos anteriormente, el uso de los paréntesis. Cuando hablo de los paréntesis, me estoy refiriendo a em, que tengo que tener cuidado de que si hay o no hay paréntesis. Por ejemplo, menos 2 elevado a 4 en paréntesis es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Es decir, se repite el factor con el signo y el número. La base es negativa, el exponente es par, por lo tanto mi resultado va a ser positivo. Eso lo tengo claro. Pero si esa misma potencia está escrita pero sin el paréntesis, indica que la potencia, es decir, el exponente 4, eleva solo al número que está inmediatamente abajo. Eso implica que eleva al 2 y no alcanza a cubrir el signo. Por lo tanto, el signo menos queda solo anotado en el primer factor o antes de poder anotar desarrollar la potencia. En ese caso, voy a tener que en el primer ejercicio el resultado es positivo, pero en el segundo el resultado es negativo. Por eso hay que ser muy, muy cuidadoso de fijarnos cuando hay o no hay paréntesis. Lo mismo ocurre cuando tengo fracciones. Por ejemplo, un tercio al cuadrado o un tercio elevado a 2 es un tercio por un tercio. Y eso me da un noveno porque 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Pero si eso mismo está escrito sin paréntesis, implica que el exponente 2, es decir, al cuadrado, está elevando solo al numerador y no toca al denominador. Por lo tanto, en ese caso, es muy evidente que nos cambia el valor o resultado. En este caso, 1 por 1 es 1 y el 3 no pasa nada, así que se queda igual. Algunas propiedades básicas. Cuando nosotros estamos trabajando con potencias, cuando recién iniciamos nos preocupamos de calcular su valor y buscar los desarrollos. Pero la verdad es que después nosotros comenzamos a trabajar con lo que llamamos propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias son herramientas que nos van a permitir resolver ejercicios sin la necesidad de calcular siempre su valor o poder calcular su valor sin la necesidad de estar buscando el desarrollo. Sobre todo en algunos casos en los cuales esto se vuelve tedioso y complejo y el resultado o valor era simple de calcular. Vamos a comenzar hoy día solo analizando algunas de estas propiedades básicas y después vamos a continuar trabajando con unas propiedades un poquito más complejas. La primera propiedad que vamos a estudiar es que todo número elevado a 1 es el mismo número. Eso quiere decir que si yo lo puedo expresar de esta forma, a, que es la base, y el exponente es 1, eso se puede deducir que me va a dar el mismo valor que yo tenía, es decir, me va a dar igual a la base. 4 elevado a 1 es 4, menos 7 elevado a 1 es menos 7, 1 elevado a 1 es 1 y 0 elevado a 1 es 0. Si uno analiza estos ejercicios, tiene mucho sentido con la definición, porque la definición decía que el exponente indicaba la cantidad de veces que aparece el factor, entonces el exponente 1 indica que el factor aparece una vez. Pero en este caso hay que ser cuidadosos, porque esta propiedad, por lo general, leída de izquierda a derecha, jamás nos equivocamos. El problema es que esta propiedad, al igual que casi todas las igualdades en matemática, se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y como nuestra lectura normal, nuestra forma y nuestra cultura están en la lectura de izquierda a derecha, no estamos muy acostumbrados a devolvernos, es decir, al doble sentido, al sí solo sí. ¿Qué es lo que ocurre con el sí solo sí o el doble sentido de la lectura de ciertas afirmaciones? Resulta que si yo lo analizo, si el exponente es 1, es igual a la base. Pero esto también indica que cuando el exponente no está escrito es un 1 implícito, es decir, si no aparece exponente, este es un 1. Siempre y cuando en ese ejercicio no se pueda escribir como una base más pequeña. Por ejemplo, si yo digo 8, claro, puedo anotar 8 elevado a 1, pero también puedo descomponer el 8 en sus factores primos y escribirlo en una base más pequeña, que en este caso sería 2, y 2 elevado a 3 me da 8. Pero si no puedo hacer ese alcance y no puedo descomponerla en un único factor primo, siempre tengo que acordarme que esa base está elevada a 1. Esto es muy importante porque después vamos a estudiar otras propiedades de las potencias en las cuales voy a utilizar esto y se me va a complicar su análisis si no me lo recuerdo. Entonces,
Ambas son muy importantes, pero como les digo, de izquierda a derecha por lo general jamás nos equivocamos. En la que hay que tener cuidado es de derecha a izquierda, es decir, que cuando el exponente no está escrito es un 1 implícito. Otra propiedad básica es la de el 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Esto implica, por el 1, primero lo que hay que recordar es que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y las potencias son una multiplicación iterada, por lo tanto, sus propiedades de la multiplicación las puedo extraer y tratar de analizarlas en esta potencia. ¿Qué implica esto? Que 1 por 1 es 1, por 1 es 1, por 1 es 1, por 1 es 1. Entonces, no importa cuántas veces repita el proceso, siempre me va a dar 1. Esto implica que 1 elevado a 10 me da 1, 1 elevado a 4 me da 1, 1 elevado a 45 me da 1, 1 elevado a 123 me da 1, y así sucesivamente. Esto es muy importante porque si lo analizamos, su cálculo valor es fácil, pero si tuviéramos que calcular el desarrollo, recuerden lo primero que hicimos hoy día, si tuviéramos que calcular el desarrollo, este desarrollo sería tedioso. De hecho, probablemente nos faltarían espacio en la hoja del cuaderno para poder resolver. En cambio, esta propiedad me dice, oye, cuidado, no necesitas calcular el desarrollo, porque yo te garantizo que el resultado es 1. Esta misma propiedad la podemos extrapolar a el menos 1. ¿Por qué la podemos extrapolar al menos 1? Porque en el menos 1 lo que hacemos, es analizarlo de esta forma. Tengo el menos 1 y lo elevo a un exponente cualquiera. Entonces voy a tener dos posibilidades usando la propiedad. ¿Cuáles son las dos posibilidades que voy a tener? Que el n sea par, es decir, que el exponente sea par, o que el n sea impar. Ya. Como dijimos para el tema de lo que estábamos analizando antes, con el tema de los signos, yo puedo analizar el desarrollo de la potencia con la misma propiedad. 1 elevado a cualquier número es 1, por lo tanto, en ambos casos va a ser 1 el número. Y lo que tengo que preocuparme es del signo. Entonces vuelvo a la tablita que estábamos analizando anteriormente. Si el signo de la base es negativo, tengo que acordarme, si el exponente es par, el resultado es positivo. Por lo tanto, si es menos 1 elevado a un exponente par, el resultado es 1. Pero si es menos 1 elevado a un exponente impar, el resultado va a ser menos 1. Y de esta forma estoy usando la propiedad del 1 elevado a cualquier número siempre es 1, la estoy analizando también con el menos 1. Entonces ahora tengo herramientas que me van a permitir resolver ejercicios que tal vez parezcan complejos, los voy a poder resolver de una mejor forma utilizando la herramienta de la propiedad del 1 elevado a cualquier número, siempre es 1. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a decir como propiedad que 1 elevado a n siempre es 1. Analizamos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad habla del 0. Y el 0 es el elemento absorbente en la multiplicación. ¿Qué significa? Que cuando yo multiplico algo por 0, el resultado siempre es 0. Si yo tengo claro ese concepto de la multiplicación normal, puedo extrapolar ese concepto de multiplicación a las potencias. Entonces, 0 elevado a cualquier número positivo es siempre 0. Aclaramos positivo porque después vamos a dar una propiedad del exponente negativo y vemos que pasan unas ciertas relaciones y ahí tenemos una inconsistencia. Entonces, aquí vamos a hablar sobre 0 elevado a cualquier número, pero vamos a tener que tener cuidado porque hay un exponente en particular que no está definido y que lo vamos a ir analizando. El 0 elevado a 4 es 0 por 0 por 0 por 0, pero dijimos que como es un elemento absorbente, siempre me va a dar 0. Entonces 0 elevado a 4 es 0, 0 elevado a 9 es 0, 0 elevado a 7 es 0, 0 elevado a 76 es 0 y 0 elevado a 342 es 0. Maravilloso, porque así uno puede deducir que 0 elevado a cualquier número siempre es 0 y de esa forma yo puedo resolver y garantizar mi resultado del ejercicio. Pero tengo que tener cuidado cuando es 0 elevado a 0. Lo vamos a analizar
de inmediato en la siguiente propiedad, donde dice que n siempre es un número mayor que 0. Y garantizamos que sea positivo. La siguiente propiedad también tiene que ver con el 0, pero vamos a tener que justificarlo un poquito, pero podemos hacer la demostración, y la demostración la vamos a hacer una vez que veamos las propiedades de división de igual base e igual exponente. Ahí nos vamos a dar el trabajo de demostrar por qué es así. Por ahora la vamos a creer y la vamos a demostrar, pero de forma intuitiva a través de multiplicaciones iteradas y divisiones iteradas. Todo número elevado a 0 es 1, excepto el 0. Entonces, todo número distinto de 0 elevado a 0 va a ser 1. ¿Qué implica esto? Que 6 elevado a 0 es 1, que menos 3 elevado a 0 es 1, que 9 elevado a 0 es 1, que menos 10 elevado a 0 es 1, o si pongo un paréntesis gigante con un montón de cosas adentro, lo primero que tengo que garantizar es que sea distinto de 0, pero si yo garantizo que es distinto de 0 y está todo elevado a 0, eso es 1, por lo tanto me va a ayudar mucho, mucho en los ejercicios, y de hecho en matemáticas somos bastante tramposos, ponemos ejercicios de ese estilo que son fáciles de resolver, pero cuando uno se acuerda de las propiedades. Si uno no se acuerda de las propiedades, se nos pone un poquito más complejo. Entonces, en resumen, todo número, ese es A, mi base, elevado a 0 es 1, siempre y cuando esa base sea distinto de 0. Pero tenemos que tener cuidado con el 0 elevado a 0. El 0 elevado a 0 no está definido, se indetermina. Y como se indetermina, no podemos hacer su análisis o cálculo, por lo tanto nosotros decimos que se indetermina. Y dependiendo del concepto, algunos pueden decir que es infinito, pero eso va a depender de la teoría que estemos usando. Para nosotros se indetermina. Y de hecho, estos ceros elevados a 0, estos cálculos medio extraños, son literalmente el dolor de cabeza de los estudiantes de cualquier carrera que estudie matemática en la universidad, porque cuando analizamos límites, cuando analizamos diferentes tipos de cosas que tienen que ver con este 0 elevado a 0, tenemos que empezar a utilizar todas las propiedades y todas las estrategias que tenemos a nuestro paso, y ahí incluso usamos L'Hopital o otros tipos de propiedades que nos pueden ayudar o teoremas, y se nos pone un poco compleja la cosa. Entonces, en enseñanza básica y media, nosotros vamos a decir que el 0 elevado a 0 se indetermina. Vamos a intentar probar lo que estábamos hablando. Ya, vamos a hacer un pequeño análisis de ver, por ejemplo, por qué 3 elevado a 0 es 1. Lo que vamos a hacer es hacer el desarrollo de la potencia. ¿Qué se requiere decir? Vamos a hacer 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4 y así sucesivamente. Entonces pensemos, 3 elevado a 1, si no tenemos problema, sabemos calcularlo. 3 elevado a 1 es 3. 3 elevado a 2 es 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4 es 81. 3 elevado a 5 es 243. 3 elevado a 6 es 729. Ya, si yo tengo claro eso, voy a partir desde ahí. Voy a decir, dijimos recién, 3 elevado a 1 es 3, 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a 3 es 27, 3 elevado a 4 es 81. Quiero tratar de deducir el 3 elevado a 0. Entonces voy a devolverme. Vamos para atrás, caminemos hacia atrás. ¿Qué significa que caminemos hacia atrás? Que vamos a ir recuperando el exponente dividiendo, en vez de multiplicar, porque dijimos 3 por 3, 3 por 3 por 3, y así sucesivamente, vamos a empezar a dividir. Entonces partimos desde el 81. 81 dividido en 3 es 27. 27 dividido en 3 es 9. 9 dividido en 3 es 3. Y 3 dividido en 3, para ir bajando un exponente, ¿cuánto será? 3 dividido en 3 es 1. Entonces, de esa forma, probamos que de forma intuitiva, de forma un poquito más concreta y gráfica, que el 3 elevado a 0 es 1. Dijimos que esto lo vamos a probar más adelante, pero lo vamos a hacer cuando nosotros estemos trabajando las propiedades de división de potencias de igual base e igual exponente. Una vez que tengamos esas propiedades, vamos a tener otras herramientas para poder justificar. ¿Por qué el 2 elevado a 0 es 1? Repetimos el proceso. 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64. Entonces vamos a repetir el proceso, pero lo vamos a hacer
Otra vez, operación inversa, en vez de multiplicar vamos a dividir. Entonces, vamos a dividir 16 dividido en 2 me va a dar 8, 8 dividido en 2 me va a dar 4, 4 dividido en 2 me va a dar 2 y por último 2 dividido en 2 me va a dar 1. Y de ahí llegamos a probar también de forma más concreta que el 2 elevado a 0 es 1. Por ahora nos lo van a tener que creer y va a ser trabajo de ustedes tratar de probarlo una vez que tengamos más herramientas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar el orden de operatoria. Y con estas propiedades básicas y con el cálculo de potencia, es decir, con lo que hemos hecho el día de hoy, vamos a estar en condiciones de poder resolver diferentes ejercicios que involucren la operatoria con potencias. Entonces vamos a calcular el 4 elevado a 2 menos 3 elevado a 2 más 2 elevado a 3. Entonces lo primero que tengo que hacer en este caso, que no puedo aplicar propiedades, sino que tengo que calcular los valores, es desarrollar 4 por 4 y encontrar su valor, el 3 por 3 y encontrar su valor, y el 2 por 2 por 2 y encontrar su valor. Teniendo en cuenta que siempre se van a resolver en caso de que hubieran primero los paréntesis. En segundo lugar, las potencias o raíces. En este caso nosotros solo estamos explicando potencias. Después, una vez que terminemos de entenderlas bien, vamos a explicar las raíces. Después, multiplicaciones o divisiones, si aparecen en conjunto de izquierda a derecha. Y por último, las adiciones o sustracciones, que las podemos resolver en conjunto porque nosotros sabemos transformar a través de la operatoria con números enteros todas las sustracciones en adiciones equivalentes. Por lo tanto, estamos siempre en consideración de cómo podemos trabajar. Entonces, primero desarrollamos las potencias. Eso me daría 4 elevado a 2 es 16, 3 elevado a 2 es 9 y 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, resuelvo y me da 15. Repito el proceso teniendo cuidado con los paréntesis, cuando hay o no hay paréntesis, en este caso 2 elevado a 3 es 8, como hay un menos afuera es menos 8. Acá hay paréntesis, sí que hay que tener cuidado, tengo base negativa, exponente par, por lo tanto ya sé que mi resultado es positivo, y me va a quedar menos 5 al cuadrado, o menos 5 elevado a 2 es 25, por lo tanto vamos a sumar 25. Y ahora vamos a resolver el menos 2 elevado a 5, base negativa, exponente impar, por lo tanto mi resultado es negativo, entonces va a ser menos 32. Resuelvo, signos iguales se suman, signos distintos se restan, entonces tengo 32 más 8 son menos 40 y menos 40 más 25 me daría menos 15. Recuerden que en la adición, signos iguales se suman, signos distintos se restan y cuando restamos me quedo con el signo del número que tenía el mayor valor absoluto. Por último, vamos a tener este ejercicio donde tengo 3 elevado a 3, me da 27, menos 3 elevado a 2, que es 9, y aquí está la propiedad del exponente 0, entonces me tengo que acordar y volver a recordar cómo era la propiedad del exponente 0. ¿Qué decía la propiedad del exponente 0? Todo número distinto de 0 elevado a 0 es 1, por lo tanto, menos 4 elevado a 0 es 1, y menos 9 elevado a 0 es 1. Dividido en 2 elevado a 4, que es 16. Resuelvo primero el paréntesis. No puedo llegar y eliminar el paréntesis. Tengo que resolver todo lo que está dentro del paréntesis y después dividir por 16. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis, me da 16 y dividido en 16 me da 1. Ahora, resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno y pausa el video para poder darte el tiempo de poder resolver tranquilo. Y después vuelves a reactivar el video para poder revisar tu respuesta. Ya. Una vez que tenemos listo nuestro desarrollo, estamos en condiciones de revisar. 7 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 3 a la cuarta. ¿Qué debo calcular primero? Las potencias. 7 al cuadrado es 49, 5 al cuadrado es 25 y 3 a la cuarta es 81. Sumo, signos iguales se suman, signos distintos se restan, por lo tanto llego a que mi resultado es menos 7. Menos 2 elevado a 4, tengo base negativa pero exponente par, por lo tanto mi resultado tiene que ser positivo y 2 elevado a 4 es 16. Menos
3 elevado a 2, que sería menos 9 entonces. Base negativa, exponente par, el resultado va a ser positivo, por lo tanto voy a tener 4 al cuadrado serían 16. 16 más 16 son 32, 32 menos 9, 23. Siguiente ejercicio, también aplicamos propiedades. Primero resolvemos los paréntesis. Tenemos en este caso 6 elevado a 2 o 6 al cuadrado, que es 36, menos 2 elevado a 5 menos 32 entonces. 10 al cuadrado es 100 y 3 a la cuarta es 81. Resuelvo los paréntesis y llego a 4 menos 19 por 1, pero tengo que recordar, recuerden que el 1 elevado a cualquier cosa siempre es 1, y después tengo que resolver primero la multiplicación. Multiplico menos 19 por 1, pero el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, por lo tanto no altera mi resultado, y me queda 4 menos 19 y llegamos al resultado, que es menos 15. Espero que este video haya sido de utilidad, que les permita poder reforzar el concepto de potencia, entender de qué se trata y poder entender estas propiedades básicas. Que tengan una muy linda jornada y cualquier cosa saben que pueden preguntar sus dudas.